Amigos de Biblia Libre Prédicas, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para predicar la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo, un abrazo a todas las personas que vienen ya acompañándonos en toda esta serie. Gracias por acompañarnos. No son muchos. Hemos tenido videos aquí donde hemos tenido un total de 100,000 vistas en una predicación. Sin embargo, esta serie de José no ha tenido muchas vistas, ha tenido muy pocas vistas. ¿Por qué? ¿Porque no aprendemos cosas? ¿Porque no es interesante? La verdad no creo que sea por eso. De hecho, es una de las series más interesantes que hemos dado. Hemos aprendido muchísimo, hemos escudriñado la palabra, las escrituras y hemos encontrado muchas aplicaciones para la vida. Lo que pasa es que la mayoría de las personas buscan en las predicaciones de internet las cosas misteriosas o polémicas. Eso es lo que les gusta. Por eso es que muchos piensan que nosotros solamente hablamos de eso y no se dan cuenta que predicamos todo el tiempo, porque lo que más se ve es eso, ¿sí? Pero esto es lo más edificante. Este tipo de predicaciones como la que hemos tenido sobre José, sobre su vida, sobre sus hermanos, ha sido supremamente edificante, mis hermanos queridos, supremamente edificante. Y si por algo tenemos que darle gracias al Señor, es por su obra maravillosa en esta serie, porque creo que hemos sido edificados. Hoy la vamos a terminar. Hoy llega el final de nuestra serie, José, historia de una familia. Hoy vamos a llegar al final de la serie. Sé que van a faltar cosas, porque no voy a ir hasta la muerte de José. No voy a ir hasta el capítulo 50 del libro del Génesis. No voy a ir hasta allá. Voy a ir simplemente a los detalles más importantes. La próxima semana comenzaremos una nueva serie, pero hoy veremos unos detalles que son bien interesantes, bien bonitos y bien prácticos para nuestra vida. Y también nos muestran varios misterios y varias cosas importantes. Pero ha sido para mí un privilegio y una bendición poder compartir y estudiar junto con ustedes, mis hermanos queridos, este libro. No sé, usted puede poner su testimonio si le ha parecido bueno o feo, no le gustó. No sé, colóquelo ahí, escríbalo en la caja de comentarios o en el chat, donde quiera. Los voy a leer, los voy a tener muy en cuenta. Ya comenzaremos la próxima semana una nueva serie, pero terminemos esta porque aquí viene el momento más esperado por toda Latinoamérica unida. El encuentro entre José y su padre, entre el padre y su hijo consentido. Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Pero quiero que comencemos orando. Démosle gracias al Señor por todo lo que nos ha enseñado, por cómo nos ha hablado, por su misericordia, por sus bendiciones, por su amor, porque ha sido bueno para con nosotros. Acompáñeme por favor en oración. Amado Señor, te doy muchas gracias. Gracias porque tú has sido bueno, maravilloso y misericordioso. Gracias por tu bondad, gracias por tu palabra, gracias por tu poder, gracias porque has hablado a nuestra vida en todo este ciclo de predicaciones. Yo me siento edificado. Yo no sé qué sientan mis hermanos, yo no sé si sientan que han sido edificados o no. Yo no sé si se sientan o sientan que tú les has hablado, pero yo siento que tú me has hablado, yo siento que tú me has enseñado. Yo siento, Señor, que tu palabra ha llegado a lo más profundo de mi corazón, de mi mente y de mi práctica, que ha cambiado mi manera de ser en muchos sentidos. Así que espero que así haya sido para mis hermanos. A veces buscamos otro tipo de contenidos, pero generalmente lo que queremos escuchar no es lo que nos conviene escuchar. Lo que nos conviene escuchar no lo queremos escuchar. Este tipo de mensajes son los que no conviene escuchar, pero los que necesitamos escuchar. Ayúdanos a aplicarlo a nuestra vida, a nuestra cotidianidad. Enséñanos, háblanos e ilústranos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Ya compartió por todas sus redes sociales? Comparta ahora mismo. Comparta por todas sus redes sociales para poder llegar a más personas con la palabra de Dios. WhatsApp, Instagram, Facebook, por todo lado. Comparta por favor este video. Muy bien. Les narraba hace unas prédicas cómo sorprendí a mi padre y a mi madre llegando a Colombia. Y ellos no me estaban esperando. Y llegué allá y les dije sorpresa. La reacción de ellos fue muy linda. Me motivó mucho, me hizo sentir muy alegre, muy contento, muy feliz. Cuando no ves a tus padres después de un tiempo prolongado, en mi caso yo siempre, casi todos los días los veía. Mi apartamento en Colombia queda muy cerca a la casa de mis padres, así que solamente tenía que caminar un par de cuadras y casi todos los días las caminaba solo por verlos un rato, por estar con ellos y compartir un rato. Ese era mi plan diario cuando no tenía nada que hacer. Voy a visitar a mis padres. Y estar en casa es algo
Algo muy bonito, estar en casa de los padres de uno es algo muy lindo. José lleva años sin ver a su padre. Si le conmovió tanto ver a sus hermanos, que sus hermanos le hicieron la vida imposible, le vendieron, le trataron mal, y aún así él los perdonó y lloró y los abrazó. Imagínense lo que va a pasar con el papá. José, en toda su historia, vive llorando, hermano. Es un hombre emocional y con justa razón. No llora por cualquier cosa. Llora por momentos claves, cumbres en su vida. Y este es uno de esos momentos. El momento del primer éxodo. Miramos la palabra de Dios en el capítulo 46, por favor. Capítulo 46 del libro de Génesis. Salió Israel con todo lo que tenía. Fíjese que aquí está hablando de Israel, pero cuando habla de Israel está hablando realmente de Jacob. En esta parte bíblica se combinan los dos nombres, Israel, Jacob, Jacob, Israel. Y salió Israel, está hablando de Jacob, con todo lo que tenía, todas las cosas, no dejó nada en su tierra, en Canaán. Cuando llegó a Beerseba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac, y habló Dios a Israel en visiones de noche. Nuevamente utiliza el nombre Israel. Habló Dios a Israel. Pero ¿cómo le habló Dios a Israel? Le dijo Jacob, Jacob. Al fin, ¿Israel o Jacob? ¿Por qué jugamos con los dos nombres? ¿Por qué decirle Israel a veces y Jacob a veces? Le dice Israel cuando cumple un propósito de Dios. Israel fue el nombre que Dios le colocó a Jacob para identificarlo, para que cambiara esa naturaleza de usurpador que tenía. Ese Jacob que lo llevaba a usurpar. ¿Se acuerda la historia de Jacob? También la vimos aquí, en Misterios del Génesis. El Señor ha cambiado el nombre de este hombre y le ha dado un nuevo nombre. Sin embargo, a veces tiene que llamarlo por el nombre antiguo. Jacob, Jacob. Todos tenemos un nombre antiguo. Todos tenemos una naturaleza caída y pecaminosa. Todos tenemos residuos de esa naturaleza. Y a veces Dios tiene que llamarnos por esa naturaleza porque nuestro comportamiento a veces nos lleva a demostrar más esa naturaleza que el cambio que Dios ha hecho en nosotros. Jacob definitivamente es un hombre que ha cambiado en muchas cosas. Ya no es el usurpador, el muchacho que quería robar el título a su hermano de primogenitura. No, ahora es alguien diferente. Es un anciano de 130 años. Así que va a Beerseba. Habla con Dios. Y Dios le responde. ¿Pero por qué a Beerseba? ¿Qué tiene que ver Beerseba en todo este asunto? Bueno, a Beerseba lo hemos visto antes. Tanto a Abraham en Génesis 22:19, lo vemos en Beerseba, que es donde crece el tamarisco. ¿Se acuerdan? Si no ha visto mi predicación sobre el tamarisco, puede ir a verla ya. También vimos a Isaac en Beerseba, en Génesis 26:23. Ahí es donde hay un pozo. ¿Sí? Beerseba significa eso, el pozo de los 7. Incluso ellos vivieron ahí un rato en Beerseba. Beerseba definitivamente tipifica ese lugar donde adoran a Dios, glorifican a Dios y buscan dirección de Dios. Lo que está haciendo Jacob es yendo de camino a Egipto, pero hace una parada en Beerseba. Él sabe que la voluntad de Dios está que vayan a Egipto, que así como lo dijo José a sus hermanos, Dios ha provisto todo para que las cosas se den como se están dando y que Dios quiere que vayan a Egipto. Y sin embargo, frena en Beerseba para adorar a Dios y buscar dirección de Dios. No es que esté mal que él busque dirección de Dios, al contrario, eso es bueno. Tenemos que buscar dirección de Dios en cada paso que demos. No tomemos pasos a la ligera. No tomemos decisiones a la ligera. Hay cosas que hay que meditar en oración y en adoración con el Señor para que Él nos muestre el camino a seguir. Hay cosas que parecen muy obvias y que van a tener un completo éxito. Es decir, este hombre acaba de recibir una cantidad de regalos por parte de Faraón, una cantidad de cosas y noticias hermosas, y José está vivo y es el segundo hombre más importante del mundo y ahora tiene una cantidad de riquezas. Parece maravilloso y una genial idea ir a Egipto. Y sin embargo él frena y para en Beerseba para consultar a Dios. A veces parece que todo se da y es perfecto y hay que hacer eso. Sin embargo, hay que parar un momentico y confirmarlo con el Señor. Orar, aunque todo se haya dado. Buscar que el Señor nos diga, sí, Señor, ese es el camino por el que quiero que vayas. Eso demuestra nuestra humanidad al mismo tiempo. Por eso es que Dios llama a Israel Jacob, Jacob, porque le quedan esos resquicios de humanidad, esa naturaleza humana y caída.
Y es que no es menor el hecho de que Jacob tenga algo de temor para ir a Egipto. Es decir, a su abuelo Abraham no le fue muy bien en Egipto. ¿Recuerdan ustedes eso? Y ya vamos a ver lo que Dios le habló a Abraham. También Abraham había prohibido a Isaac ir a Egipto. Egipto no es un buen lugar. Es decir, en este sentido, Egipto tiene alimento, Egipto es el gran imperio de la época, es la gran civilización de la época, y sin embargo no es un buen lugar para el pueblo escogido del Señor. Pese a eso hay que ir a Egipto. No hay opción, hay que estar en Egipto. Por eso él está un poco renuente a este asunto, consulta a Dios antes de ir. Y después de 40 años, Dios vuelve a hablarle por sueños. Después de 40 años, ¿se da cuenta que no es que Dios no le hablara por sueños a Jacob? ¿Que solo le hablaba a José? No, Dios le ha hablado por sueños antes a Jacob y volvió a hacerlo. Pero no lo hacía cada 8 días, como algunos en muchas iglesias donde tienen un sueño cada 8 días diferente, donde Dios les dice nuevas cosas. Les habla más que a Jacob y a José juntos. Él tiene un nuevo sueño y Dios le habla y le dice lo siguiente: yo soy Dios. En pocas palabras, él está consultando a Dios. Y él lo primero que le dice es: yo soy Dios. Tú sabes quién soy. Tú me conoces, Jacob. Tienes que confiar. No soy solamente Dios. Soy el Dios de tu padre. Siempre he sido Dios. Fui Dios de tu padre, fui Dios de tu abuelo. Yo soy Dios. Yo sé lo que estoy haciendo. Y le dice: no temas descender a Egipto. Sé que Egipto espiritualmente no es el mejor lugar. Es una tierra pagana, de personas pecadoras, porque eso era Egipto, perdóneme. Y aún así Dios quiere que su pueblo esté en Egipto. Egipto, mi hermano, tipifica el mundo, con sus deseos, con su inmoralidad, con su corrupción, con su mentira, con su pecado. Eso tipifica en toda la escritura Egipto. Y aún así Dios quiere que su pueblo viva en Egipto. Dios nos ha mandado a estar en este mundo, hermano. Este mundo es un mundo corrompido, es un mundo lleno de pecado, es un mundo lleno de corrupción, es un mundo lleno de inmundicia. Y aún así Dios quiere que vivamos en este mundo. Así como quería que el pueblo de Israel viviera en Egipto para ser luz para esos pecadores, así quiere que su iglesia viva en este mundo para que seamos luz en medio de las tinieblas que abrigan este mundo. No es el lugar donde nosotros queremos estar. No era el lugar donde Jacob quería estar. Jacob quería estar en la tierra que había sido prometida para Abraham e Isaac. Era su tierra. Fue la que Dios le prometió. Pero aún no es tiempo. No. Primero tienes que vivir en Egipto. Yo quisiera estar en la presencia del Señor ya. Ya, estar con Él, gozarme en su trono, en su presencia. Esa es mi casa, ese es mi hogar. Y eso es lo que debería ser para usted también. Señor, anhelo estar en tu presencia. Por eso Pablo decía: para mí vivir es Cristo y morir ganancia. Anhelo estar en tu presencia, Señor. Anhelo estar en tu casa, Señor. Mejor me es de estar un día en tu casa que 1000 fuera de ella. Pero el Señor ha tenido por bueno que todavía no estemos allá, que estemos aquí. Porque necesita que seamos luz aquí. Hay gente que se asusta porque el mundo está corrompido. No, ¿hasta dónde vamos a llegar? Hasta donde Dios quiera. Pero es precisamente porque el mundo está corrompido que se necesitan verdaderos cristianos. Es precisamente porque el mundo está lleno de falsos maestros, falsos profetas y personas que viven en pecado, que se necesita que los verdaderos cristianos, que aunque tenemos errores, amamos a Dios, adoramos a Dios y conocemos la Biblia y tenemos un compromiso real con nuestro Señor, demos testimonio de que el Señor vive, restaura, sana y cambia vidas. No podemos quedarnos callados simplemente esperando. No podemos escondernos por allá en una cueva o irnos a un monte todos los cristianos, estar alejados de este mundo corrompido y pecador como hacían los monjes en la antigüedad. No, mi hermano, tenemos que salir por las calles, tenemos que estar aquí y al mismo tiempo no. Ya les voy a explicar por qué. Pero tenemos que estar aquí siendo luz a este pueblo y bendiciendo el mundo. La iglesia es una bendición en el mundo y el mundo no se da cuenta.
La verdadera iglesia, los verdaderos siervos, los verdaderos hijos del Señor, somos una bendición para este mundo corrompido y pecador, y el mundo no se ha dado cuenta. Y por eso el Señor quiere que estemos ahí. Pero el Señor le hace una promesa a Abraham y le dice, porque allí haré de ti una gran nación. Porque allí haré de ti una gran nación. Es en Egipto donde va a haber la explosión demográfica más grande de la historia de Israel. Eran poquitos, ya vamos a ver cuántos. Y después de 400 algo de añitos, fueron 2 millones. En un periodo de tiempo muy corto. ¿Por qué? Porque tenían comida. Comida, vivieron durante un tiempo muy bien, luego como esclavos, pero tenían comida. Cosa que durante años no hubo en la tierra de los alrededores. Ahora, haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. ¿Cómo así la mano de José cerrará tus ojos? ¿Qué quiere decir eso? Que él va a ver a José y que José va a estar con él hasta que muera. José va a estar con su padre y va a despedir a su padre. Pero le hace una promesa bien interesante. Yo descenderé contigo a Egipto. Y luego dice, y yo también te haré volver. ¿Volvió Jacob a su tierra? ¿Se cumplió esa promesa? Más adelante vamos a ver que en los próximos capítulos, 49 si no estoy mal, Jacob muere en Egipto. Entonces, ¿no le cumplió Dios la promesa a Jacob de que volvería a su tierra? ¿Incumplió Dios una promesa? En ninguna manera, Dios no incumple sus promesas. Nunca. Pero lo principal es no tengas miedo. No tengas miedo de hacer la voluntad del Señor. No tengas miedo de tomar decisiones que aunque a veces parezcan arriesgadas, sabes que es la voluntad del Señor. No le tengas miedo al mundo. No le tengas miedo a las personas del mundo. No le tengas temor a la corrupción de este mundo. No tengas miedo. El mensaje para Jacob es el mismo mensaje para ustedes y para mí hoy en día. Entonces, él prometió que volvería a su tierra. Génesis 50, 12 al 13. Mire lo que dice. Hicieron pues sus hijos con él según le había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo, para heredad de sepultura de Efrón el Eteo, al oriente de Mamre. ¿Se da cuenta, mi hermano, que el Señor le cumplió físicamente la promesa? Él muere y es transportado a la tierra prometida. Es transportado a la misma tumba de su padre y de su abuelo. Él volvió. El Señor le dijo, vas a volver. Lo que no le dijo era que no en vida. Pero esa promesa no era solamente para él. Era también para el pueblo. Mira lo que dice Génesis 50, 24. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. Esto ya es cerca de la muerte de José. Mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. José sabe que la promesa se va a cumplir. La promesa a su abuelo, a su bisabuelo y a su padre se va a cumplir. Y él les está diciendo, verso 25, e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. José les está haciendo una promesa. No solamente le está pidiendo que saquen sus huesos de ahí, que los lleven finalmente a la tierra prometida, sino que al mismo tiempo les está diciendo que ellos también van a volver a la tierra que el Señor les había prometido desde el principio, que le había prometido a Abraham, que es tipo y sombra de la tierra nueva. Es que ese fragmento de tierra que conocemos como Israel, en todo el Antiguo Testamento, la tierra prometida es una manera ilustrativa en la que el Señor nos está mostrando a los que creemos en Él durante toda la historia, que tendremos una tierra nueva. La tierra nueva que estará vinculada con el cielo nuevo. La conjunción entre el cielo y la tierra. ¿Viviremos en el cielo por la eternidad o en la tierra?
Pues en los dos lados, porque el cielo y la tierra serán nuevos y podrán unirse. Habrá una conjunción entre el cielo y la tierra. El cielo seguirá siendo cielo, la tierra seguirá siendo tierra, pero al mismo tiempo estarán conectadas porque podremos verle a Él en su gloria, porque podremos estar con nuestro Señor, porque el Señor vinculará al cielo y a la tierra. Entonces, José les está diciendo aquí, les está hablando precisamente a toda la casa de Israel, les está dando la promesa de que ellos volverán. Les está dando la promesa que volverán. 50:24. Ahora, todo esto definitivamente era parte del plan de Dios. Nada se sale de su plan. Y Jacob ya conocía ese plan. Es posible que él haya ido a Beerseba precisamente porque él sabía que el Señor tenía como plan que fueran a Egipto y que aunque vivieran bien un tiempo, después serían esclavos. Jacob ya sabía posiblemente todo eso, porque Dios se lo había hablado a Abraham años antes. Mire, Génesis 15:13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Es una profecía. Dios le está diciendo a Abraham, tu descendencia, o sea, los descendientes de Abraham son los hijos de Jacob. Tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Imagínese, póngase en los zapatos de Jacob por un instante. Colóquese en los zapatos de él. Lean la buena noticia, José está vivo, muy bien, nos vamos para allá, qué chévere, qué bueno. Pero él al mismo tiempo sabe esta profecía. Él dice, es la única manera de salvarnos. Pero vamos a ser esclavos en algún momento. Vamos a sufrir en algún momento. Es cierto que es voluntad de Dios. Pero vamos a sufrir, mi descendencia va a sufrir. Van a ser esclavos por 400 años. O sea, pongámonos en los zapatos de Jacob, que hubiéramos dicho. Seguramente hubiéramos hecho lo mismo que él, ir a Beerseba a decir, Señor, piénsalo bien. O sea, ¿es necesario que vayamos a Egipto? Es mucho tiempo, 400 años. Nos has prometido una tierra, pero nos vas a tener en otra tierra durante un periodo de tiempo tan largo sufriendo. ¿Le suena algo eso? El Señor Jesús nos prometió una tierra nueva. El Señor Jesús nos dio la promesa de que heredaríamos la tierra. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero estamos ahora aquí, en Egipto, en el mundo. Aún esclavos, ya no del pecado, tal vez del sistema mundo. Estamos aquí oprimidos por un sistema contrario a los valores y la ética cristiana. Y ha pasado mucho tiempo. No es fácil, pero es necesario. ¿Por qué es necesario? En primer lugar, por nosotros mismos. Para que nosotros mismos seamos transformados. Porque aunque la transformación viene de Dios, aunque Dios cambia nuestra manera de pensar, nuestro querer y nuestro hacer, al mismo tiempo de que es una obra divina, también tiene que ver con la libertad humana. Las dos cosas van a la vez. También somos nosotros tomando en nuestra conciencia el hecho de entender qué es lo que agrada al Señor y qué desagrada al Señor. Somos nosotros siendo pulidos, siendo purificados, siendo transformados, siendo cambiados. Es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestro ser. Es Dios obrando por completo en nosotros. Por eso fue a Beerseba. Porque sabía que iban a sufrir, iban a ser esclavos por 400 años. Cuando el Señor se va y viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles, usted notará en todas las cartas apostólicas que ellos pensaban que ya Jesús no tardaba en venir. Ellos ni siquiera pudieron entender esto que hoy en día entendemos a la luz del libro de Génesis, que hay un periodo largo en Egipto. Hay un periodo largo en Egipto.
que es necesario. En ese periodo sabemos quién es pueblo. En ese periodo sabemos quién es hijo. En este periodo hemos conocido al Señor. Gracias a las herejías que nos han llevado a estudiar la palabra, a profundizar en ella y a escoger qué es lo correcto y lo incorrecto. A discernir, a conocer su naturaleza y su esencia, a profundizar en su carácter. Ese periodo largo de tiempo en donde el conocimiento de hermanos desde hace miles de años, desde hace 2000 años, ese conocimiento sumado es lo que nosotros llamamos teología ortodoxa cristiana, nos ha permitido conocer más y mejor a nuestro Señor. Y hemos sido perseguidos y seguiremos siendo perseguidos. Y hemos sido humillados y seguiremos siendo humillados. Porque nosotros no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y el mundo nos aborrece. Eso es lo que dice la palabra. Así como los egipcios en algún momento llegan a aborrecer a los judíos. Así como ellos lo vivieron, nosotros tenemos que vivirlo. Es necesario. Por eso, en vez de asustarse por cómo está el mundo hoy en día, en vez de reclamarle a Dios por qué hay tanta corrupción y tanto pecado y tantas cosas horribles, usted dele gracias a Dios por el privilegio que le da de estar siendo pulido, de estar siendo trabajado por el Espíritu Santo por medio de todas esas circunstancias y esas cosas que pasan en este Egipto llamado mundo. Dele gracias a Dios porque Él sigue obrando en su vida y transformando su carácter y le permite conocerle más y mejor cada día. Dele gracias al Señor. Ahora bien, luego dice el verso 15, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Cuándo iba a regresar el pueblo? Cuando llegara a su colmo la maldad del amorreo. El pueblo amorreo era un pueblo que vivía precisamente en Canaán. Ellos tuvieron que ser sacados de Canaán a Egipto para no mezclarse con los amorreos. Hasta que llegara el colmo de su maldad, volverían a la tierra prometida. Y allí sería otra lucha muy larga, que ya hemos analizado nosotros en los devocionales. Jacob sabía que esto no iba a ser fácil. Él sabía que esto iba a ser muy duro, muy difícil. Verso 5 del capítulo 46. Y se levantó Jacob de Berseba y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlos, y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán. No dejaron nada, hermano. Esto es un trasteo. Esto es un trasteo con todos los juguetes, mi hermano querido. Mire lo que dice. Y vinieron a Egipto Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Ahora sí comenzó el viaje, ahora sí comenzó el trasteo. Un gigantesco trasteo. Un trasteo, una mudanza, no es fácil. Yo acabo de tener una mudanza hace unos meses. Realmente hubo como 3 mudanzas, la final aquí a esta casa donde el Señor nos ha traído. Y yo tengo que admitir que yo no hice la mayor parte del trabajo. Es decir, doy gracias a Dios por mi esposa, porque muchos meses antes de la mudanza ella ya estaba empacando cosas en cajas. Ella es una chica muy dinámica que está haciendo las cosas antes de que nosotros las pensemos. Cuando yo voy, ella ya vuelve. ¿Sí? Gracias a Dios. Gracias a Dios por eso. Y aún cuando yo no hice el mayor trabajo, pues fue trabajoso, hermano. Hablábamos con ella de camino, estábamos en el auto y estábamos hablando. Y ella decía que cuando comenzaba a empacar las cosas, ella estaba pensando, pero algún día pensaré que todo esto ya pasó. Y ese es el día de hoy. Hoy ya vemos todo, ya vemos que está prácticamente organizado, ya todo está en su lugar, ya todo está, ya los muebles están armados, ¿sí? Así que uno ya dice, ya estoy aquí. Y cada vez que hablamos del asunto decimos, próxima mudanza por allá, quién sabe en cuántos años, en 10 años, 15 años, 20 años, cuando el Señor quiera, pero pues ya uno se programa para sus añitos, porque una mudanza no es fácil, hermano. Y eso que nosotros somos 4. Ahora, ¿cuántos eran los de esta mudanza? Esta es una mega mudanza, mi hermano querido. Es una mudanza muy grande. Por eso es el primer éxodo, es un éxodo pequeñito. Del verso 8 al 15, mi hermano querido,
nos menciona una lista de personas que se mudaron. Hay dos listas. La primera es del 8 al 15, del capítulo 46. Y nos dice que eran los 6 hijos de Jacob, más 25 nietos de esos 6 hijos, más 2 bisnietos de Jacob, más Jacob y Dina. En total nos da 35 personas. Esa es la primera lista. Ese no es el total de las personas. Es la primera lista que da. La primera lista nos dice 35. Ahora, lo raro es que en el versículo 15, parte B del capítulo 46, dice 33 las personas, todas de sus hijos e hijas. Pero cuando usted mira la lista, no voy a mirarla ahorita porque es demasiado extensa ni a leerla, pero cuando usted la lee, usted se da cuenta que son 35, no 33. Así que hay dos que no cuadran. ¿Se equivoca la Biblia? ¿Se contradice la Biblia? Ahí hay un error en la Biblia. No, no hay error alguno, mis hermanos queridos. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro de esos 35 contaron a 2 que ya se habían muerto. Porque para ellos eso de contar gente no era como tan importante. Ellos no tenían que llevar un número exacto. Pero ellos los contaron porque fueron parte de su historia y de su vida. ¿A quiénes contaron? A 2 hijos de Judá, y Onán. Esos 2, dice ahí mismo, en ese mismo capítulo, se habían muerto ya. Y sin embargo están dentro de los que contaron. Pero ellos no fueron a Egipto, ellos se murieron antes. Antes. Así que efectivamente eran 33, aunque cuando los contamos nos da 35. Más adelante viene una segunda lista, del verso 19 al 27. Están 6 hijos de Jacob, los otros 6, 29 nietos de esos 6 hijos, ¿sí? 2 bisnietos, para un total de 37. 37. Ahora, dentro de estos nietos de Jacob, hay unos que posiblemente no habían nacido. Le cuentan 8 hijos a Benjamín. Benjamín era muy joven, no podía tener 8 hijos todavía. Eso es raro. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos, o más bien, cuando Moisés hace esta lista, bajo la forma en la que ellos escribían y pensaban el mundo, Benjamín ya cargaba a sus hijos sobre sí, sobre sus lomos. Esa es la expresión que ellos tenían. O sea, aunque los hijos no habían nacido, ya iban dentro de Benjamín mismo. Por eso los incluyen a todos. Porque cuando usted ve las dos listas, están todos los hijos que ellos tuvieron en todos los tiempos. Los que ya se habían muerto o los que iban a nacer. Por eso nos da 37. Ahora, cuando usted suma, las dos listas dan un total de 72 personas. Un trasteo de 72 personas. Pero hay un problema con ese número 72. ¿Fueron 72 personas? Bueno, fueron más. Fueron más porque en la lista no se cuentan las nueras. La que nuera. No se cuenta ninguna nuera. O sea, no están contando a las esposas de los hijos, ni a las esposas de los hijos de los hijos. O sea, las esposas de los nietos. Porque ya habían algunos nietos que tenían esposa y los hijos obviamente tenían sus esposas. No cuentan a las nueras. Así que eran más de 72. Pero, mire lo que dice el verso 26. Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto procedentes de sus lomos, ¿se dan cuenta? Procedentes de sus lomos, es decir, ellos contaban a los hijos de Benjamín aunque no habían nacido, porque dentro de la mentalidad de ellos estaba que los hijos de Benjamín ya iban con Benjamín, en Benjamín, dentro de Benjamín. Sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas, ¿sí ven? Sin nueras, todas las personas fueron 66. Ay, ¿por qué nos cuadra? Porque los hijos de Benjamín no habían nacido, por eso 66. Pero luego dice, y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron a Egipto fueron 70. 70 fueron los que entraron a Egipto. ¿Por qué? ¿Qué no nos había dado 72? Contando a José y a sus hijos. Entonces, ¿por qué dice acá 72? ¿Cómo compaginamos eso? 72 y 70. Aquí dice 70 y nosotros contamos 72. Porque 2 se habían muerto. ¿Se acuerdan? Ahí están los 2 que se habían muerto. Ahora, las 66 personas parecen
no cuadrar con el conteo, pero sí cuadra a la final cuando usted quita a las personas que no han nacido. Pero la cosa empeora cuando usted va a Hechos capítulo 7, verso 14. Mire lo que dice. Está hablando Esteban antes de ser apedreado. Y dice, y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. 75, 70 o 72. Ya habíamos quedado que 70 era el número más plausible, ¿no? Descontando a los dos que se murieron. Pero ¿por qué Esteban dice 75? ¿Se equivoca la Biblia? ¿Se contradice la Biblia? ¿La Biblia es mentira? ¿Está mal? ¿Es una contradicción? No. No. Nadie cuestionó a Esteban cuando dijo 75 personas. Nadie le dijo, espera Esteban, te estás equivocando, eran 70. No. ¿Por qué? Porque cuando usted va a ver la versión Septuaginta, aparecen 75. ¿Por qué? Porque en la Septuaginta van a incluir a los nietos de José, que fueron 5. Así que no es que Esteban se esté equivocando o que la Biblia se esté equivocando, sino que añade la Septuaginta, que es la versión que Esteban está usando. Y eso es muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Porque nos demuestra cómo los primeros discípulos usaban era la Septuaginta. Jesús la usó, Pablo la usó, todos usaron la versión en griego del Antiguo Testamento. Esteban está citando la versión en griego. La Septuaginta es la versión hecha por 70 sabios, mandados por Filipo. Tradujeron libros sagrados y libros no sagrados también del hebreo al griego. Y él está citando de esa versión. Porque por alguna razón que no conocemos, el que tradujo esa versión incluyó los 5 hijos de Manasés y Efraín. O sea, los 5 nietos de José. ¿Por qué los incluyó? No lo sabemos. Pero eso quiere decir que el único acceso que Esteban tenía a las escrituras era la versión griega. Interesante. Para los que dicen que tenemos que aprender hebreo, porque si no aprendemos hebreo perdemos todo el significado, porque las letras son números y los números significan cosas por allá misteriosas, místico, mágico, maravillosas. Toda esa cuestión, hombre, no aplica. Porque lo más posible es que los primeros discípulos ni siquiera tuvieron acceso a los textos en el hebreo original. Y alguien me podrá decir, no, porque para ellos el hebreo era muy importante. Ellos inclusive tenían una columna en griego, una columna en hebreo. Entonces, ¿por qué usan siempre la Septuaginta? ¿Por qué usaban siempre la Septuaginta? El uso más común de ellos en todo el Nuevo Testamento es la versión de los 70, la Septuaginta, en griego, no en hebreo. Y eso es una verdad innegable. El idioma en el que estaba traducido era lo de menos. El hebreo no es un idioma sagrado. Claro que sirve conocer hebreo, claro. Claro que sirve para interpretar mejor unos pasajes, claro que sí. Pero eso no conlleva todo el misterio que algunas personas le colocan. No. ¿La Septuaginta tenía errores? Aquí hay uno. ¿Es un error de la Biblia? No, es un error de traducción mínimo, que incluye un número de personas que evidentemente estaban ahí. Es decir, esos 5 descendientes de José, claro que aparecen ahí, pero que no van incluidos literalmente en el versículo, en el texto. Y eso nos habla de otra cosa, de que las genealogías no eran tan exactas en la Biblia. No importaba la exactitud de las genealogías, sino el significado de ellas. Por eso esas personas que hacen cuentas de genealogías, contando el hijo del hijo del hijo del hijo para que les combine exacto para saber, y entonces no, la genealogía de Mateo no cuadra mucho con la genealogía que aparece en Marcos, entonces esto es mentira. No, para ellos más que tener exactamente quién fue el padre del padre del padre, lo que importa es el significado, hacia dónde lleva esa genealogía. Por eso uno no puede tomar las genealogías y hacer una lista de personas y saber exactamente cuántos años tiene la tierra. No, eso no puede, no funciona así. No funciona así. Para ellos importaba más el significado de la genealogía
que los nombres exactos que incluye. Así que Esteban menciona 75. 75, 70. Lo importante es que llegaron allá todos los descendientes de Jacob. Eso es lo que realmente nos importa en el texto. Y luego viene algo interesante, dice el verso 28, y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén, y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Acá hay varias cosas muy importantes. Número 1, Gosén. ¿Dónde es la tierra de Gosén? Gosén es una tierra muy fértil, después conocida como Ramsés, o la ciudad de Ramsés, o la tierra de Ramsés. De hecho, en ese mismo capítulo, no, creo que es en el capítulo siguiente, Moisés hace la mención a la tierra de Ramsés, y mucha gente dice, si ven, esto tuvo que haber sido escrito por alguien diferente, porque Ramsés no era el rey. Claro que no. Claro que no. Ramsés no era. El hecho de que Moisés nombra a Ramsés no quiere decir que todo esto, o incluso el mismo Moisés, haya vivido durante el tiempo de Ramsés. No. Lo más posible es que el faraón de la época de Moisés no haya sido Ramsés II. Solo lo toma como referencia porque en la época de Moisés conocían a ese lugar como el lugar de Ramsés. Es todo, es para el lector. Para que los que están leyendo en ese tiempo entiendan dónde quedaba Gosén. La tierra de Gosén quedaba en lo que después se llamó, pues, el distrito de Ramsés. ¿Y dónde era el distrito de Ramsés? En el norte de Egipto, cerca a la península del Sinaí. Era el puente entre el Bajo Egipto, el Medio y el Bajo Egipto, con la tierra prometida. Entonces, quiero que se imaginen lo siguiente. En la parte norte queda la tierra prometida por el Señor para Abraham, Isaac y Jacob. Luego queda Gosén y luego quedan las ciudades más importantes del imperio egipcio. Gosén era una especie de puente entre Egipto y la tierra prometida. Ahí es donde va a recibir José a su padre Jacob. Y esto es de vital importancia, no se le vaya a olvidar lo que acabo de decir. Ya más adelante les voy a explicar por qué. Pero acá hay un simbolismo enorme y maravilloso. Solamente hay 3 personas en este encuentro, solo 3. El padre, Jacob, sus 2 hijos, el hijo de la promesa, Judá, y el hijo amado, José. Y es el hijo de la promesa, Judá, el que va a reintroducir a José, el hijo amado, a su padre, que ahora va a morar con él. ¿Encontró la relación? Aquí ya no es José el que tipifica a Cristo. Aquí es Judá como el hijo de la promesa, cachorro de león, dice la palabra, porque de él saldrá el león de la tribu de Judá, Jesucristo. Es Judá el que termina representando a Cristo como el mediador entre sus hijos amados, José, nosotros, la iglesia. José representa en esta escena a la iglesia, sus hijos amados, con el Padre. Judá es el mediador entre José y Jacob. Como Cristo es el único mediador entre nosotros y el Padre. Más claro que el agua no puede ser, hermano. Lo introduce ¿en dónde? En Gosén. Gosén no era la tierra prometida. Tampoco era propiamente Egipto, que tipifica el mundo, recuerde. La tierra prometida significa o tipifica el paraíso. Egipto tipifica el mundo, pero hay un lugar en la mitad. Si la tierra prometida tipifica el cielo y al cielo de la gloria de Dios, y Egipto tipifica el mundo, ¿qué tipifica Gosén? Un lugar intermedio entre la tierra y los cielos. Solamente puede venir a mi mente el momento en que Jesucristo regresa junto con todos los hijos, todo su pueblo. Jesucristo regresa con su pueblo. Aquí vemos a un pueblo que viene.
a tomar posesión de una tierra. ¿Está viendo toda la implicación escatológica? Y lo vamos a ver más adelante cómo ellos van a tomar literalmente la posesión de esa tierra. Y se encuentran en Gosén, que hace parte de esa tierra, pero no es propiamente la corrupción de esa tierra, sino es una tierra fértil y hermosa. Y allí recogen a su hermano que se había quedado en esa tierra. ¿Dónde está la mayor parte de la iglesia hoy en día? ¿Dónde? ¿No está acaso ya en el reino de los cielos? ¿No está acaso la mayor parte de la iglesia ya en la presencia del Señor? Claro que sí. Los que quedamos de la iglesia somos un grupo pequeño que estamos aquí en la tierra. Pero la mayor parte de la iglesia ya está con el Señor. Por eso varias veces Pablo nos dice que el Señor regresará con su pueblo. Pero al mismo tiempo nosotros seremos levantados y nos encontraremos en las nubes con el Señor. No en la tierra, no en Egipto, tampoco propiamente en el cielo, sino en las nubes. ¿Se da cuenta el sentido escatológico? En un lugar neutral, allí recibiremos al Señor con su pueblo, quien trae la presencia del Padre. Alguien podrá decir, estás alegorizando el texto. No intento alegorizar el texto. Sé que el texto directamente no está hablando de la segunda venida de Cristo. Pero la tipología es tan clara, es tan evidente, que es difícil no ver una referencia a la segunda venida de Cristo. El pueblo llegando a tomar posesión de una tierra donde hay parte de su pueblo que está viviendo ahí, porque ya estaba José, ahí estaba Benjamín, ahí estaban los hijos de José, y ahora van a tomar posesión de esa tierra. Algún día Jesucristo regresará con los santos que ya duermen. Nos encontraremos con Él en las nubes y descenderemos porque Él va a instaurar su reino aquí sobre la tierra y tomará posesión de esta tierra. Juzgará a los vivos y a los muertos. Y entonces, quienes hayamos creído en Cristo, seremos dueños de la tierra nueva, coherederos juntamente con Cristo. Habitaremos con Él por la eternidad bajo la dirección del Padre. Y Él alumbrará todo este mundo. Es imposible no ver esa referencia. Es muy difícil, mis hermanos. Tal vez usted diga, esto es una alegoría. Aunque piense que es una alegoría, no va a decir que estoy diciendo una herejía, porque es así. Verso 30, entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Se encuentra, usted se imagina, ve al viejito por fin, lo ve llegar allá con sus 130 años, ¿sí? Al anciano de días. Y él corre y lo abraza. Mi padre, por fin te veo. Padre, por fin estoy contigo. Padre, por fin estoy cerca a ti. Y él lo abraza, mi hijo amado. Te consideraba perdido. Te creía muerto. Pero Judá te trajo hasta mí. Y si usted ve la historia, fue Judá el que lo trajo hasta él. La hemos analizado aquí todo el tiempo. Judá fue el que desde el principio permitió que este reencuentro se diera. Judá puso su propia vida en juego. Por eso Judá tipifica a Cristo en esta escena. Por eso Judá introduce a José ante el Padre. Así el Padre nos recibirá. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, así como José estaba muerto para su padre. Y sin embargo, gracias a la obra de Judá, gracias a la obra de Cristo, ahora podremos reencontrarnos con el Padre y lloraremos como niños
y estaremos en sus brazos y descansaremos en su regazo y no podremos soportar el llanto. Nuestros ojos se llenarán de lágrimas, mi hermano, y tendremos que gozarnos, alegrarnos y postrarnos ante su presencia, porque por fin el día más grande de la historia se habrá cumplido y estaremos en la presencia de nuestro gran Padre. Yo no sé si usted entiende eso. Toda la tipología que Judá, Jacob y Gosén y José también traen consigo. Toda esa tipología. Ahora, no es que Jacob le esté diciendo a José que él se quiere morir ahora. Lo que quiere decir es que ahora puede morirse, en cualquier momento, cuando Dios quiera. Pero ahora puede morirse porque sabe que José está ahí. Eso no es tipología, Dios no va a morir jamás. A diferencia de José y Jacob, que se encontraron, tuvieron este reencuentro y vivieron 17 años juntos después. Sí, señores, van a pasar 17 años, no 5, 17. 5 de sequía y luego van a seguir viviendo juntos mucho tiempo, muy tranquilos y felices ahí. Pero todo ese tiempo que ellos van a vivir ahí juntos se terminó en un momento cuando muere Jacob y luego muere José. Pero eso no será así con nosotros y nuestro Padre, porque nuestro Padre es eterno y nosotros tenemos vida eterna. Así que estaremos con Él por la eternidad. Cuando estamos aquí en esta tierra sabemos que todos vamos a morir. Y esto es duro de decir y triste. Pero todas las personas que usted ama morirán. No nos gusta pensar en eso, a mí tampoco. Pero es una realidad. No vamos a estar para siempre con ellos. Tarde o temprano se irán. Y lloraremos. Y dolerá mucho. Y tal vez nunca lo superaremos del todo. Pero hay dos esperanzas. La primera es que los volveremos a ver si ellos conocen a Cristo y creen en Cristo. Por eso nuestra desesperación de traerlos a la tierra prometida. El propósito de José no fue llevarlos a Egipto. Más adelante usted va a ver cómo él les hace prometer que regresen a su tierra. Por eso nuestro propósito debe ser ese. Que todas las personas que amamos y conocemos conozcan a Cristo. Si las amamos realmente, les predicaremos desesperadamente. Porque queremos algún día volverlos a encontrar y estar con ellos por la eternidad. Pero la segunda esperanza que esto nos deja es entender que nuestro amado Dios estará por nosotros por la eternidad. Nunca terminará esa comunión con nuestro Señor. Nunca. ¿No será como la de José y su padre que terminó? No, la nuestra no será así. La nuestra continuará. Ahora bien, verso 31. Luego José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre: subiré y lo haré saber al faraón. Le diré: mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Los hombres son pastores de ovejas, hombres ganaderos, han traído sus ovejas, sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando el faraón os llame, os preguntaré: ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis: hombres de ganadería hemos sido nosotros, tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres. Así podréis habitar en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Todo esto es un plan. Todo esto es un plan. Escúcheme. Los egipcios aborrecían a los pastores. No convivían, les parecían sucios, cochinos. De hecho, en cierta manera, sí. Los pastores vivían mucho más sucios. Los egipcios eran unos tipos supremamente limpios. Se afeitaban y todos los pastores eran barbudos. Los egipcios olían rico. Los pastores olían a ovejas. Las ovejas no huelen rico.
Entonces sí, ellos aborrecían, veían como inferiores a los pastores. Y les dice José, bueno muchachos, voy a ir ante Faraón y luego los voy a presentar a ustedes y a mi padre. Y cuando vaya allá les voy a decir a ellos, a Faraón y a toda su corte, porque no va a estar Faraón solo, les voy a decir que ustedes son pastores, porque ellos aborrecen a los pastores. ¿Con qué propósito? Con que nos dejen vivir a nosotros solitos en la tierra de Gosén. El propósito de José no era que ellos vivieran en la capital o vivieran ahí mezclados con todos los egipcios. Nunca fue así. El propósito de ellos era vivir en esa tierra porque había pan, porque había alimento, pero separados de los demás. Estaban en esa tierra, pero no eran de esa tierra. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No te pido que los quites del mundo, dijo el Señor orando al Padre, sino que los guardes del mal. Todavía no van a ir a la tierra prometida, será muy pronto. Bueno, no fue muy pronto, 400 años. Pero van a estar allá. Pero no se van a mezclar. Si él podía convencer a Faraón y a los egipcios que ellos eran pastores, entonces los egipcios no se van a querer mezclar con esa gente. Para ellos eran gentuza. Recuerde que el Señor está sacando a su pueblo de Canaán para que no se mezclen con los amorreos y con otros pueblos. No los iba a llevar a Egipto para que se mezclaran entonces con los egipcios. No. Iban a estar en un lugar separado, guardados, donde no iban a mezclar sus creencias y su fe con la fe egipcia. Por lo menos no de la manera que pudo haber sido. Ese es un gran plan. Eso es algo que Dios le había puesto en el corazón. La idea era que no se mezclaran con los egipcios. Iban a trabajar en Egipto, pero en Gosén, en el mundo, pero aparte. Es lo mismo que el Señor nos dice hoy. Estamos aquí en el mundo, vivimos en este planeta lleno de corrupción, pero no tenemos por qué mezclarnos con el mundo. Compartimos con ellos ciertos ambientes, ciertos espacios, pero nosotros tenemos que marcar una diferencia. Estamos aparte. En la antigüedad, cuando llamaban al pueblo de Israel, comenzaban a gritar, eclesia, eclesia, eclesia. Bueno, con la palabra hebrea, pero que en la Septuaginta se tradujo como iglesia o eclesia. Esa es la misma palabra para iglesia. El concepto aparece desde el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento pasa lo mismo. Los llamaban afuera diciendo eclesia, eclesia, eclesia a los griegos. Esa era la palabra para llamar afuera y convocar asamblea. Eclesia, eclesia, eclesia. Llamados fuera. Usted y yo somos iglesia, hemos sido llamados fuera. No tenemos por qué ser iguales al mundo. Estamos en el mundo, pero no tenemos que imitar al mundo. Hay muchas iglesias que lo que intentan es imitar al mundo. Que la música sea igual a la del mundo. Que acá también nos podemos divertir como en el mundo. Entonces, ¿qué está de moda en el mundo? El reggaetón. Entonces cantemos reggaetón en la iglesia. ¿Qué está de moda en el mundo? Pues de moda en el mundo está, no sé, hacer shows, montar en patineta, todo eso. Pues hagámoslo, pero en la iglesia. No necesitamos hacer eso en la iglesia. Todas esas cosas no convencen a nadie de nada. Lo que necesitamos es precisamente marcar una diferencia, demostrarle a los de afuera, a los del mundo, que somos distintos y nos menospreciarán. Como menospreciaban los egipcios a los judíos por ser pastores. Nos mirarán por encima del hombro y dirán, estos sucios. Y aún así estamos para servirles. Y aún así trabajamos para ayudarles. Ellos no llegaron a la tierra prometida a no hacer nada. O a la tierra de Egipto, perdón, a no hacer nada. Ellos llegaron a esa tierra a trabajar. Así como nosotros estamos en esta tierra para trabajar, compartimos con personas que no se conocen de Cristo, pero no somos iguales a ellos. Marquemos diferencia, seamos distintos, tenemos una ética diferente, hablamos diferente, no decimos las mismas groserías que ellos, no consumimos el mismo alcohol que ellos consumen, nosotros no consumimos ese alcohol, no consumimos ningún alcohol. Ahora vemos a los cristianos tomando, emborrachándose, fumando, haciendo una cantidad de cosas y no tiene nada de malo. El Señor sabe que somos seres humanos común y corriente. Somos iguales a cualquier otro. No somos iguales. Esa es la mentira de la iglesia emergente. No tenemos que ser iguales. No somos llamados a ser iguales. Somos llamados a marcar una diferencia. Y no por eso somos legalistas. Simplemente decimos, puedes disfrutar de la vida sin necesidad de estar borracho. Puedes estar tranquilo y sentir reposo sin necesidad de fumar cualquier cantidad de cosas o de tomar alguna droga. Eres capaz de sentir calma y paz en tu corazón sin necesidad
de embriagarte con los placeres pecaminosos de este mundo. Somos diferentes. Sonreímos porque hay un gozo en nuestro corazón inexplicable, más grande que nosotros mismos. No lo hacemos por las chanzas de doble sentido y llenas de groserías con las que sonríe la gente de este mundo. Somos diferentes, marcamos diferencia. Eso es lo que José quiere con su pueblo. Vamos a estar aquí, pero vamos a estar aparte. Estamos en Egipto, pero no somos de Egipto. Vamos a estar en Gosén. Allá vamos a trabajar. Por eso no se les olvide, muchachos. ¿Somos qué? Pastores. ¿Qué somos? Pastores. Y así fueron, mis hermanos. En el capítulo 47, José presenta ante el faraón a 5 de sus hermanos, a los menores parece ser. Y también lleva a su papá. Y ahí es donde hace esa petición. ¿Por qué solo llevó a 5? ¿Por qué dejó a los otros allá? O sea, dejó 6, porque con él eran 6. Dejó a la mitad. Tal vez para que no pensara que eran tantos. Tal vez porque les hizo pruebas de cómo iban a hablar con faraón y los otros quedaban mal. No, más bien me llevo a estos otros 5. ¿Qué somos? Pues lo que sea. No, lo que sea, no, pastores. Usted no va conmigo. ¿Qué somos, Benjamín? Pastores. Usted sí va conmigo. Camina a ver. No sabemos. Pero ahí, en el capítulo 47 del libro de Génesis, José se presenta ante el faraón. Y aparte usted cuando ve el capítulo ve que José comienza a comprar tierras. Los egipcios quedaron sin dinero porque habían estado comprando comida. Y llega un momento en que necesitan comida y lo único que les queda es la tierra. Pero José tiene el dinero de faraón porque ellos han estado ahorrando todo con lo que venden la comida. Así que lo que hace José es comprarles las tierras a los egipcios a nombre de faraón. Así que literalmente todo el territorio, a excepción del territorio de los sacerdotes, quedó en manos de faraón. ¿Y quién administraba las cosas de faraón? No es que José fuera un comunista y que quería acabar con la propiedad privada. No, nada de eso tiene que ver. Simplemente que todos estaban en el plan de Dios, porque eso quería decir que esa tierra de Gosén literalmente sí les pertenecía. Pagaron el arriendo de esa tierra con la plata de faraón, pero administrada ¿por quién? Por José. ¡Qué astuto era José! Como decimos en Colombia, de bobo no tenía un pelo. Y era pecado lo que estaba haciendo en ninguna manera. Todo lo hizo legal, solo que con sabiduría y astucia. Astutos como serpientes, nobles como palomas. Debemos aprender, mi hermano querido, a ser astutos, sin decir mentiras. José no dijo mentiras. Simplemente planeó todo para que eso se cumpliera. Por eso el dicho popular, ¿no? Los cristianos somos mansos, pero no mensos. No, no somos mensos, hermano. Somos mansos sí, mensos no. Debemos ser sabios, astutos. Pedirle al Señor sabiduría para tomar decisiones adecuadas. Planear qué pueden hacer los otros en contra mía. ¿Cómo puede moverse todo aquí? ¿Qué decisiones anticipadamente puedo tomar para obtener un beneficio justo en todo lo que está sucediendo? Sí. Claro que sí. Este José nos demuestra cómo Dios le ha dado esa astucia para administrar y esa sabiduría. Jacob ya no podía hacer eso, tenía 130 años y vivió 17 más en Egipto. Se presentó ante Faraón, Faraón incluso le pregunta ¿cuántos años tiene? 130, le dice él. Como que a él le pareció muy viejito, de hecho era muy viejito. Algunos teóricos dicen que los egipcios no llegaban a esa edad. Sin embargo, él vivió menos que sus padres. Y dice la palabra, no lo voy a leer ahorita, pero dice que Jacob bendijo a Faraón. Él no se podía prostrar, lo que ellos hacían era postrarse ante el Faraón. No dice eso de Jacob. Jacob no se postró ante el Faraón. Lo bendijo y para bendecirlo tuvo que nombrar al Señor. Dio testimonio del Señor ante este gran rey. No se arrodilló ante él, lo bendijo.
No nos arrodillemos ante el mundo. No nos arrodillemos ante los políticos. Hay mucho cristiano arrodillado ante los políticos, pidiendo a ver si por favor así sí le dan una bendicioncita para su iglesia, le dan unas sillitas, un equipo de sonido, una amplificación, una batería, una guitarra, y se arrodillan porque quieren es favores de la gente de este mundo, de los reyes de este mundo. No se arrodille ante ningún rey de este mundo. Hay muchos pastores y líderes arrodillados ante los políticos y ante las personas de dinero y de poder. Se arrodillan ante el que les pueda pagar un diezmo más alto. No se arrodille usted. Usted bendiga. Usted menciona al Señor. Usted pronuncia la palabra de Dios. Dios responderá por usted. Una iglesia donde hace años intenté ir y decidí dejar de ir cuando llegó un político allá a hacer toda su campaña. Y el pastor arrodillado ante él y diciéndole a la gente, porque donde el justo gobierna el pueblo se alegra, interpretando mal la escritura, que me dice que ese señor es justo porque dice que es cristiano y es justo. Mentiroso. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. Ni un solo justo hay. Entonces, cuando la Biblia dice donde el justo gobierna el pueblo se alegra, está hablando de que el que tiene que gobernar es el Señor, que es el único justo. No hay bueno sino Él. No se arrodille, mi hermano. Finalmente, Génesis 47:27. Así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y aquí terminamos nuestro estudio sobre José. José lo logró. Salvó a su familia. Les dio una nueva tierra. Y después les rogaría a ellos que llevaran su cuerpo a la tierra prometida y que ellos volvieran. Jacob y José sabían que tenían que volver algún día. Ellos murieron. Se levantó un faraón que no conocía a José y esclavizó a los descendientes de ellos. Pero Dios levantaría un libertador. Y esa es otra historia. Por ahora demos gracias al Señor, porque así como usó a José, así levantó a Cristo para salvarnos. Pagó por esa tierra nueva que nosotros adquiriremos. Él pagó el precio. Y nosotros no podemos otra cosa distinta a ofrecer nuestra propia vida en agradecimiento por todo lo que Él ha hecho. Acompáñeme en oración. Amado Señor, te doy muchas gracias por este estudio que hemos tenido sobre José, por todos los detalles que hemos analizado, por todas las cosas que nos has enseñado. Gracias porque todo eso nos habla de ti una y otra vez. Nos habla de familia, de fidelidad, de perdón, de arrepentimiento, de cambio. Nos habla de verdades espirituales, nos habla de escatología, nos habla de salvación, de liberación. Nos habla de tierras nuevas. Nos habla de no mezclarnos con el mundo. Gracias, Señor, por todas esas enseñanzas. Tiempo después, Jacob bendeciría a Efraín por sobre Manasés, a pesar de lo que quería José. Pero esa fue tu voluntad. Tiempo después moriría y sería enterrado con sus padres. Tiempo después José moriría, pero vivió 17 años más con su familia. Los disfrutó, los amó. Seguramente compartió cuantas cosas con su padre y sus hermanos. Conocieron a sus sobrinos, a sus nietos. Tuvieron que sufrir durante años. Tuvieron que luchar contra su propia naturaleza. Cometieron muchos errores. Pero tú al final llevaste todo a un buen término. La historia de ellos al final termina bien. Porque cuando hacemos tu voluntad, todas las cosas nos ayudan para bien. Que así sea nuestra vida, Señor. Queremos hacer tu voluntad. Y aun cuando no entendamos los males presentes, sabemos que en un futuro tú tendrás bendición, crecimiento y propósito para nuestra vida. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Espero que haya sido de bendición, que se hayan sentido edificados.
Continuaremos con un nuevo tema. La próxima clase, el próximo domingo, va a ser algo teológico muy interesante. Vamos a hablar sobre la teología del pacto. Si usted quiere estudiar teología seriamente, no se pierda nuestro próximo Biblia Libre Prédicas. Acompáñenos y compártalo por todas sus redes sociales. No se le olvide que hoy al mediodía tenemos el noticiero de Biblia Libre con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Los que quieran ofrendar, no se olviden que pueden hacerlo por un signo de pesos, Biblia Libre por Cash App, que pueden hacerlo en nuestra página de internet o nuestras diferentes enlaces por PayPal, o que pueden hacerlo también por como patrocinadores también en Patreons. Si no puede, no se preocupe, seguimos amándolo. Dios no se pone bravo ni nosotros tampoco. Seguimos predicándole igual. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Biblia Libre Prédicas.